Bueno, buenos días a todos. Agradecimiento, por supuesto. Es fantástico estar aquí, es fantástico que sea en la universidad pública, que el municipio se involucre de esta manera, la universidad, la ONG. Hay todo un tema con las ONG porque el esfuerzo que se hace es extraordinario, su nombre lo indica, son no gubernamentales. Pero a veces el Estado se retira tanto que la ONG termina reemplazando al Estado en muchas cosas. Y eso es algo que no se debería permitir. Es decir, en todo caso la ONG, digamos un estado ideal, sería que exista muchas ONG, pero que lo que hagan es reclamar al Estado, no reemplazar. Todo un tema también para conversar un día. Y lo que pasa es que en la práctica, cuando el Estado está ausente en cierta temática, no queda más remedio que salir a pelearlo a la calle. Y ahí está la ONG. Así que agradecido a todos quienes han organizado la jornada. Acá los colegas de la mesa que son luchadores, gente amiga, querida y admirada. Y en una temática, hay una cosa muy interesante que yo veía en la propuesta. Si ustedes recorren el programa, por momentos es una mezcla media rara de los... No rara, pero no es habitual en Abuso que esté tan conectado con el tema de derechos humanos. Y me pareció fantástico, fantástico el concepto. Primero porque en lo personal jamás dudé de que hay un vínculo que es inseparable entre un tema y el otro. Pues todo tiene que ver con los derechos humanos. Pero normalmente también yo creo que es una estrategia de la reacción mantener separadas las cosas. Entonces el abuso en las infancias va por un lado, los derechos humanos van por el otro, y acá yo veía en el programa de hoy, en cada uno de los temas, una cosa muy innovadora, con la cual estoy absolutamente de acuerdo, que es empezar a mirarlo de perspectiva, vinculando todo lo que tiene que ver no solo con la normativa, pues además, está de más decirlo, la normativa protectora de derechos humanos, por supuesto que abarca todas las áreas. No podría ser de otra manera, es decir. Eso es algo que sí está faltando en el país, que tiene que ver con una nación que posee una legislación, yo diría, casi única en el mundo, en materia de protección de derechos humanos, al punto de que tiene la Constitución Nacional, tiene incorporadas las convenciones con la máxima jerarquía, no son muchos los países en el mundo que hacen eso, y sin embargo eso no bajó. O sea, no bajó adecuadamente a la calle, al juzgado, a cada lugar, a una comisaría de policía. Es decir, esa normativa que es extraordinaria y que significó una decisión política de tener las convenciones con la máxima jerarquía, se quedó en el camino en la tarea de bajarla. Realmente las convenciones sirven y valen cuando tienen vigencia real, cuando uno va a un lugar público a hacer una denuncia y todo lo que sucede después es acorde a la tragedia que le está sucediendo y que está denunciando. Cuando eso no pasa, está fallando el Estado. Lo dejo planteado como una necesidad, que es la de comenzar a bajar adecuadamente para que no quede allá arriba en la letra de la Constitución. Por cuestiones obvias de tiempo, estos son temas que cada uno de nosotros podría estar hablando 5 horas, porque da para todo. Todos nosotros llevamos muchos años trabajando en la temática. Y yo cuento en lo personal desde qué lugar planteo ciertas cosas. Y yo ejercí la profesión durante 10 años en la ciudad de Buenos Aires, luego en Bariloche, acá en el sur, en Río Negro, y después ingresé como juez de cámara por concurso y durante 10 años y luego 15 juez de cámara también por concurso en Federal, en La Plata. Cuento esto porque el hecho de haber concursado desde el ejercicio de profesión afuera de los tribunales e ingresar por uno de los cargos más altos, que es el de juez de cámara,
tiene una particularidad súper interesante en lo personal, es que yo no atravesé todas las instancias de la carrera judicial, que entiendo en balance y con todo respeto y cariño por la gente que la ha hecho, que es mala. O sea, la carrera judicial en muchísimos casos lo que hace es, termina subordinando a los miembros de esa familia judicial con todas las cosas buenas y malas que tiene una familia, y en el caso del Poder Judicial, lo planteo solamente desde esa diferencia, que es que yo, al no haber realizado todos esos años que se realizan habitualmente para llegar a ese cargo de juez de cámara, y al saltar desde un lado del mostrador al otro de manera directa. Es decir, yo pasé de estar 10 años presentando escritos, pidiendo, rogando que leyeran lo que yo escribía. Porque esa es una cosa común, los abogados realmente sufren mucho por ese esfuerzo que hacen para que la jueza o el juez lo escuche, lo lea, lo entienda, y después se dan cuenta que con una plancha... Miren, cuando yo ejercía en Buenos Aires, estamos hablando 40 y pico de años atrás, había literalmente en la Cámara de Apelaciones del Crimen, en la Ciudad de Buenos Aires, había un sello que decía literalmente: por hallarse ajustado a derecho se confirma el auto de Fogas Tanto. Entonces uno escribía 45 hojas de apelación explicando que el juez se equivocó y dando toda la razón. Y le metían un sello y le confirmaban el fallo con un sello. A mí me quedó siempre grabado porque era esa sensación cuando uno va a notificarse, la desazón de decir tanto esfuerzo para que metan un sello. Y hay que analizarlo eso, porque hoy, tristemente, tenemos una Corte Suprema que tiene un equivalente a lo que yo estoy contando, que se llama 280, ese famoso artículo que le permite hacer lo que quiera, cuando en realidad no estamos en un país en el que se debería hacer lo que quiera. Pero bueno, también, insisto, si nos extendemos en estos temas no nos va a dar el día. Y yo me anoté algunas cosas porque quiero circunscribirlo a esto, y me gustaría que dejemos un tiempo para intercambio, que sería fundamental. No quiero quitarle tiempo porque hemos hecho un cambio generoso de horario, porque yo tengo que irme. Y dejo 2 o 3 cosas planteadas y después intercambiamos, porque me gustaría realmente que, por favor, quienes tienen inquietudes acerca de todo lo que estamos hablando, o del programa, o lo que se va a hablar hoy, que podamos intercambiarlo, porque eso es una parte importante de la actividad. Una primera cuestión que me anoté recién tiene que ver con primero, la complicidad histórica del Poder Judicial. La República Argentina tiene un Poder Judicial que en el siglo pasado ha acompañado los peores momentos de nuestro país. Un ejemplo histórico es, todos ustedes saben que hubo un golpe de Estado, el primer golpe de Estado del siglo XX fue en 1930. El 6 de septiembre fue el golpe. Día de mi cumpleaños, así que lo aprendí de chico. No nací en 1930, pero sí 6 de septiembre. 4 días después de ese primer golpe de Estado, la Corte Suprema lo convalida, inicia lo que se conoce como doctrina de facto, validando lo ilegal, y lo hace, lo cuento además de como un hecho histórico y fundacional de algo muy nocivo, porque lo hace aceptando un dictamen de quien era el Procurador General de la Nación. Y el Procurador General de la Nación, el 10 de septiembre de 1930, se llamaba Horacio Rodríguez Larreta, que no era casual en cuanto a que no es un homónimo simple, sino que es, no sé si es abuelo, o creo que es abuelo, o habrá que preguntarle a Rodríguez Larreta, pero no está mal traer el nombre porque está relacionado con una cuestión central, que es cómo a lo largo de los años va habiendo un reemplazo biológico por el paso del tiempo, los fallecimientos, etcétera, se va renovando, pero no ideológico. Y esto es una cuestión central en la República Argentina, porque si en el año 1930 la Corte confirma el golpe de Estado, y hoy el presidente de la Corte Suprema preside el Consejo de la Magistratura, para no extendernos demasiado
en las anécdotas, quiere decir que aquella línea ideológica iniciada en 1930 se sostiene y lo que se va modificando es la metodología. Se va cambiando el lenguaje. Es decir, vamos reemplazando aquel golpe duro por golpes blandos, pero golpe al fin. Es decir, estamos hablando de atentados contra la democracia. Y cuando eso sucede, no es con la convalidación del Poder Judicial, como fue el golpe de Estado de 1930, sino que es desde el Poder Judicial, donde ya el Poder Judicial no está convalidando. El Poder Judicial forma parte, es cómplice de la situación que se vive en esos aspectos. Hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama Usted también, doctor, con signo de interrogación. Y el subtítulo es La complicidad de la justicia federal con la dictadura. Ese es un libro imperdible, es una compilación que hace Juan Pablo Borlaski, es de acá del sur, porque es de Vietnam, y donde se explica de manera fantástica en cada capítulo esto que yo estoy sintetizando. Hay un capítulo excelente de María José Sarabayrús, abogada, donde ese capítulo se llama La familia judicial. Y con detalles que no muchos se animan a explicar, relata lo que significa la familia judicial en el peor de los sentidos, la pertenencia de esa familia judicial a un estatus específico, la concurrencia a lugares similares, sociales, llámese hoy el Club de Fútbol Liverpool, que no es casual, no es una cuestión menor, o sea, que un juez y un fiscal jueguen a la pelota en la casa de un imputado de graves delitos, no es una cuestión menor en un país como la Argentina, es grave, pero forma parte de lo que yo estoy contando de lo que es esa familia judicial. Una cuestión que me anoté recién tiene que ver con contarles, porque yo no sé cuántos abogados hay. ¿Quiénes son abogados? Hay bastante, porque para quienes no son abogados, nuestro país tiene un sistema de evaluación de prueba en prácticamente todas las provincias que se denomina sana crítica racional, se la suele llamar así, o de las libres convicciones. Y es interesante para que se comprenda, porque es lo contrario a un sistema que no, por suerte no tenemos, por lo menos en la letra de la ley, no tenemos en la Argentina, que es la íntima convicción. La íntima convicción es cuando un juez decide algo porque quiere. Es porque yo lo digo. Caso histórico cercano, el juez Moro diciendo, bueno, está bien, Lula la escritura no dice que es de Lula, él dice que no es de él el departamento, pero para mí es de él. ¿Se entiende? O sea, es un nivel de arbitrariedad impresionante, pero esa es la aplicación concreta de esa íntima convicción. Nuestro país no permite eso, en teoría. En teoría. Entonces tenemos un sistema que se denomina de libres convicciones y técnicamente sana crítica racional, con lo cual, en primer lugar, tenemos un sistema que considera, los jueces somos, me incluyo aunque esté jubilado, somos sanos, críticos y racionales por ley. Es maravilloso eso. Es maravilloso. Claro, pero es maravilloso que desde la teoría se nos unja con la categoría de sano, crítico y racional. Yo personalmente he tenido compañeros locos, pues siempre integré tribunal colegiado de 3 cámaras del crimen y después el Tribunal Oral Federal. Y en ambos casos tuve al lado mío personas desequilibradas, gravemente. Uno de ellos se lo apodaba el loco. Y ya estaba naturalizado, el loco Lara. Y tuvo 30 años. Era loco como juez civil. Y estaba tan loco, él, por ejemplo, lo que hacía era, después de la jornada, tomaba los carbónicos y le pasaba lápiz para ver en los cestos de basura, los sacaba a ver qué habían escrito, ¿no? Un hombre desequilibrado por completo. Y el fuero civil, como ustedes saben, tiene contenido patrimonial en general la actividad, y no tolera este tipo de cosas. Entonces los mandaron a penal. ¿Por qué? Porque en penal lo único que se perjudica son pobres, en general. Entonces este hombre, el loco Lara,
Y fíjense qué interesante, este hombre integraba una cámara, no era donde yo estaba, había 2 cámaras, pero un día tuvimos que hacer un juicio, y nosotros íbamos al interior de la provincia, que como Santa Cruz es muy dilatada, teníamos 80.000 kilómetros cuadrados de jurisdicción, así que juzgábamos casos que sucedían muy lejos. Y eso era muy incómodo para testigos, víctimas, trasladarse a Bariloche, que era la sede de la Cámara. Entonces íbamos a los lugares, en general de la línea sur, Ingeniero Jacobacci y Bolsón, a hacer los juicios. Y estábamos en un juicio de una víctima que era una niña con un retraso mental profundo, que le habían metido un palo en la vagina y la había penetrado. Y nosotros estábamos juzgando al que lo había hecho. No lo iba a contar porque no lo tenía anotado, pero me parece que puede ilustrar lo que quiero decir. Y este hombre, el loco Lara, lo asocié por eso, que estaba al lado mío, en el tribunal, y que no era del tribunal, pero justo nos faltó un juez, así que vino él. En un momento dado, esta niña estaba declarando, entonces él le pregunta, yo grababa, tenía un grabador, grababa la audiencia, por suerte, y el hombre le pregunta, el acusado tenía un apodo que era el Pato. Entonces el juez le dice, pero a vos no te gustaba el Pato, no tenías ganas de tocarlo abajo. Esto era el juez. Y yo que estaba al lado, y esto viene a cuento también de que uno no está preparado porque no aprendió en la facultad que hace cuando tiene un tipo al lado que está haciendo eso. Y yo me quedo paralizado, y la chica dice que no. Y entonces él agrega, pero vos no le pediste que te la coloque. Esto es un juez de la Nación Argentina preguntándole a una chiquita con discapacidad. Ese día, lo cuento muy rápido porque no estaría mucho tiempo, ese día yo me di cuenta que había algo que no estaba funcionando en todo el sistema, y es que esa nena no tenía que estar ahí. Además no tenía que haber un loco juzgando, pero eso ya era un tema, ya para otro día, era más complicado. Ahí ese es el origen de esa ley que se mencionó antes, que yo tardo 5 años en redactar, porque me llevó 5 años usar las palabras justas para que diputados y senadores de la Nación pudieran aprobar una ley que le prohibiera a los jueces interrogar niños. Fíjense qué concepto sencillo, porque uno lo mira hoy, de esto hace 25 años, y dice, sí, es lógico, ¿qué tiene que ver la justicia con los niños o la policía con los niños? No tiene nada que ver, son 2 ámbitos distintos. Un niño no tiene nada que hacer en una audiencia. Sin embargo, incluso hay hoy en todo el país, sigue habiendo interacción indebida entre la justicia o miembros del Poder Judicial no capacitados y niñas o niños víctimas. Como se me va a pasar mucho el tiempo, quiero ir avanzando, pero quería contar esto que lo asocié por lo de los jueces que no están en condiciones. Quienes son psicólogos deben haber leído, y si no, reléanlo, el caso, el alemán de Dresden, el caso de paranoia de Freud. Schreber, caso Schreber. Búsquenlo, está en la obra de Freud. Schreber era un hombre que estuvo añares como juez. Primero estuvo en un manicomio, sale del manicomio y lo nombran juez. Y está en el juzgado y lo nombran después presidente de la corte de Dresden. Y el hombre está 7, es decir, él estuvo como presidente de la corte solo 20 días. Antes había estado 7 años como juez. Está 20 días después de jurar y termina otra vez en un manicomio, muere en el manicomio y escribe sus memorias, que son las que analiza Freud en el caso Schreber de paranoia. Cuando yo hace muchos años me contacto con ese trabajo, digo, a ver, ¿qué está fallando acá? Lo que falla es una sociedad como la de Dresden, que puede tener un hombre de esas características juzgando, y además lo ponen como presidente de la Corte. O sea, son todo deudas, por eso yo, perdónenme que lo mezcle el tema, pero son deudas que tenemos que sentarnos a hablar de esas cosas. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Muchos de ustedes, porque Santa Cruz debe tener, como todo el país, jueces buenos, regulares y malos. Y juezas buenas, regulares y malas. Es lógico. Es una sociedad y tenemos de todo. Y cuando uno se conecta, no hablemos de Santa Cruz, hablemos, no sé, de La Plata, donde estaba yo.
Y uno se conecta, y me ha pasado, integrando tribunales colegiados, estar escuchando compañeros que son perversos, colegas, y uno se da cuenta que son perversos, o locos en el mejor sentido, ¿no? Utilizo la palabra locura, por supuesto, en el sentido, sin duda. Y cuando uno piensa que estos individuos tienen ese cargo, están juzgando conductas, no lo puede creer. No lo puede creer, y me parece que también es una deuda que conversemos ese tema para ver qué hacemos con el sistema que tolera eso. Porque cuando se designan los jueces, esto es descuidado. A mí nadie me preguntó si estaba loco, me nombraron 2 veces por concurso. Obviamente no se trata de una pregunta, me estoy refiriendo a procedimientos que permitan realmente saber mínimamente a quién le vamos a dar ese enorme poder de juzgar al prójimo. No podemos descuidar eso. Es una enorme deuda. Y como el título de lo que habíamos puesto tenía que ver con el doble estándar. El doble estándar que está vinculado a todo lo que dijimos en la justicia, que tiene muchas definiciones, pero tomemos la más sencilla, que es la aplicación de diferentes reglas a un universo determinado. Supongamos, nosotros tenemos un universo de justiciables, a una parte le aplicamos ciertas reglas y a otra parte le aplicamos otras. Habitualmente se dice doble vara, técnicamente es doble estándar. Y eso pasa todos los días. Eso tiene un origen cultural muy fuerte, que también llevaría mucho tiempo desarrollarlo. No en mi ámbito, será más el de Daniela y el de Enrique. Pero el doble estándar significa esa cosa tan irritante de por qué se trata a una persona de una manera y a otra de otra manera, siendo que las normas son para todos, la Constitución es para todos, y nuestro país le garantiza, en teoría, a todo el mundo el derecho a tener un juicio justo, a tener jueces imparciales. Y eso en la práctica no pasa. Yo les cuento dos anécdotas, voy a contar, y después intercambiamos. Una tiene que ver con algo que sucedió en 1994, el 20 de mayo de 1994. Está muy vinculado a lo que yo contaba recién. El juez era, muchos lo deben conocer, Juan José Galeano, un hombre que termina preso por el atentado a la AMIA, que le da $500.000 a un testigo, ¿no? Una cosa surrealista, además de delictiva, por supuesto. Ese juez estaba en su juzgado, en el año 94, a Tejeldín le da $500.000. Este hombre estaba en su despacho, estaba funcionando normalmente ese juzgado, y una persona de los empleados, en un día normal de actividad, donde había indagatorias, etc., y tenían que indagar a un preso por un delito menor. El preso estaba ahí sentado, en el medio de la rutina de un juzgado con escritorios y con gente, y una de las personas del juzgado se da cuenta que el hombre se empieza a comer un sándwich que no era de él. O sea, un pebete de jamón y queso, es verdad lo que estoy contando, es textual, un pebete de jamón y queso que era de un funcionario, se había comprado un pebete de jamón y queso. Quien se da cuenta, le avisa a la secretaria, y la secretaria le abre un acta, donde formalmente explica al juez lo que está sucediendo. Esto parece sacado de una película, pero sucedió en Argentina. Y el juez, que era Galeano, toma una determinación que ahora les voy a leer, porque en el informe de la secretaria Estrada, pone, describiendo la conducta de este preso, que se dio vuelta para que no lo vean que comía el sándwich, como un ardid del preso que se comía el sándwich. Realmente a uno lo supera el relato, y no es fantasía. Les leo textual lo que escribió el juez. El juez Galeano escribió, ante el acta de la secretaria: tiénese presente el informe que antecede, y pudiendo constituir un ilícito de acción pública,
elévese a la oficina de sorteos de la excelentísima Cámara del Fuero, a efectos de que mediante sorteo de práctica se desinsacule el juzgado que deberá investigar el mencionado suceso. Sirva lo proveído de muy atenta nota de elevación. Esto es lo que escribe el juez ante la comida del pebete de jamón y queso. Yo, realmente esto da para que un día lo charlemos más en extenso, con gente especializada, que no es sobre todo abogados, sino psicólogos, psiquiatras, porque hay una enfermedad en el juzgado, en el ámbito, porque acá no se vio una persona que diga, no, mire, esto es una locura, el hombre se comió un sándwich, o sea, de hecho que se sorteó, fue a un juzgado, fue a una fiscalía, y el fiscal dijo, no, escúcheme, déjese embromar, incluso tengo entendido que devuelve todo esto para que se archive con un sobrecito de mayonesa. Claro, con la ironía, sí. Las vueltas de la vida hizo que después, bueno, ese propio fiscal termine procesado y condenado, claro, conocido nuestro, además. Trabajaba en esta temática. Fíjense las tremendas vueltas que tiene la vida, ¿no? Cuento la casualidad que justo el fiscal tuvo problemas legales. Bueno, esto es lo que pasó. Hay un detalle de esta anécdota. Una de las personas que estaban ahí de testigo en la escena que conté, se llama Diego Luciani. Es el fiscal que le pidió cárcel a Cristina. O sea, 20 y pico de años después, el hombre fiscal pide que Cristina vaya a la cárcel. El hombre que es testigo de que se comen un pebete de jamón y queso en un juzgado. Entonces, los valores están cambiados. Homero Mansi se haría un picnic, haría un tango nuevo con esto. Pero realmente yo lo planteo. Miren, les cuento otro caso más que me traje como ejemplo. Hace pocos días en Buenos Aires hubo un recital de un conjunto que yo no conozco, que se llama Coldplay. Y Coldplay toca en la cancha de River. Y afuera de la cancha de River, como siempre, en eventos de esta naturaleza, hay trapitos. Trapitos que con su gamuza te pide plata para cuidarte el auto. Ese es el trapito, todos lo conocemos. Debe haber acá en Gallego también, supongo. ¿No hay? ¿No hay? Bueno, porque hace mucho frío para estar en la calle. Y en ese recital, la policía los mete presos a los trapitos por pedir plata, y la fiscal, que se llama Celsa Ramírez, la fiscal, que es fiscal de eventos masivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Amiga de Horacio Rodríguez Larreta, de ahí viene todo lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Esta fiscala, Celsa Ramírez, que en su Twitter se presenta, vieron que cada uno de nosotros pone algo simpático, qué sé yo, lo que tiene ganas de poner. Ella pone comandante honoraria de bomberos voluntarios. Me llamó la atención, por eso lo cuento. Bueno, esta comandante honoraria de bomberos voluntarios le pide a los trapitos prisión preventiva. Y sostiene, comillas, que detrás de los trapitos hay una asociación ilícita. No es broma lo que estoy contando. O sea, son contrastes que yo quiero dejar planteados porque pasan en nuestro país. O sea, asociación ilícita detrás de los trapitos, no del atentado a Cristina Fernández de Kirchner, sino de los trapitos que pedían plata en los recitales de Coldplay. Y sobre esto le preguntan al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, bandido viejo, pero no viejo de edad, pero bandido hace mucho tiempo, se llama D'Alessandro de apellido. Una mala persona, de lo peor. Y el hombre dice sobre esto textualmente lo que yo voy a leer. Hicimos un despliegue para barrer y atacar a los trapitos de la zona. Esto lo dice el ministro de Seguridad. O sea, tenemos un problema de salud mental en el país, no en la ciudad. Porque esto que yo estoy leyendo es tal cual. No es un problema de salud mental. No, es un problema de abuso. De abuso, pero que... De abuso institucional.
Claro, lo que pasa, Silvina, es que cuando uno percibe, como en el caso del sándwich, que no hay alguien ahí, uno, pues tampoco estamos pidiendo una batalla campal, una persona que diga, no, muchachos, esto es una locura. Claro, pero no sé si anda. Exacto, porque me parece que se atribuye a la locura, al problema de salud mental, cosas que son evidentemente prácticas de dominio, de ejercicio de un poder abusivo y que nadie se inmuta porque están totalmente naturalizadas. ¿no? Claro, Pero esto que vos lees es muy conmovedor, porque vos decís no tienen límite, No puede ser, no tienen claro, vergüenza, claro. no tienen pudor, resulta obsceno preocupa. y muy preocupante. O sea, no son ningunos locos. No, pero además, Silvina, lleva eso, Es brutal. pero llévalo a, por supuesto no tenemos tiempo, pero se va a discutir porque está en el temario, pero si ustedes lo llevan esto, por eso yo lo quería dejar planteado, a la situación de la investigación sobre el atentado a Cristina, hay mucha tela para cortar. Lo bueno es que hoy estas jornadas que se empiezan a visibilizar hacen que en los lugares de trabajo, en las mismas familias y en todo se empieza a hablar, a hablar sobre esta discusión. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Saludamos también a Mónica Bersanelli, que está allá en el Zoom, es medio raro no verla, y continuamos con la jornada. Muchas gracias por escucharnos. Vamos a tener unos 10 minutitos para hacer preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta por aquí. Y por el Zoom. Quería agradecerles profundamente a los y les disertantes, que son de excelencia y de muchos años de trabajo en la temática, que gracias a la comunidad y a la toma de conciencia podemos comenzar a hacer estas... esclarecimiento de hechos delictivos en general, no de abuso, en general, no supera el 2-3%. Por lo tanto, hay algo que no cierra en ese número en primer lugar. En segundo lugar, porque tratándose el abuso de un tipo de delito que se denuncia en un mínimo porcentaje de los hechos que en realidad suceden, la cifra final es que de cada 1000 abusos se esclarece 1. Entonces, lo aclaro para que no se tome esa cifra del 15% de condena, que sería extraordinario porque no creo que haya país en el mundo que tenga una cifra tan alta, ¿no? Parece alta, no es así, no es una cifra, es decir, hay que contrastarla con la realidad de las denuncias. La inmensa mayoría no son denunciados, pues transcurren en un ámbito familiar o conviviente donde no trasciende, queda en secreto durante toda la vida. Lo aclaro para que... Perfecto. Vamos a ver si conectamos al Zoom, Juan Carlos. ¿Ustedes pueden escucharnos? ¿Me escuchás, Moni? ¿Nos escuchás? Sí, ahí los escucho, ahí lo estamos escuchando. O sea que quiere decir que todas las personas que están en Zoom y por Facebook los pueden escuchar. ¿Querés hablar un poco más? A ver si hacemos el chequeo. No, está allá. Por el Zoom no se escucha y recién se escuchaba perfecto, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. No, mi pregunta era el caso que usted nos contaba del juez interrogando a la nena. ¿De qué año más o menos era? Eso fue aproximadamente el año 90 y algo, no sé 90 y cuánto, porque la ley, empecemos al revés, la ley se sanciona en el 2003, estuvo 5 años en diputados y senadores, y a su vez a mí me llevó 5 años, así que 90 y pico, no sabemos cuál es el pico, pero fue en el año 90 y pico en el Bolsón. Porque Bien. hasta ese momento, va a decir, en realidad, técnicamente hasta el 2003,
los chicos en Argentina seguían yendo a los juicios, Sí, lo cual es curioso, porque uno no se sentaba a analizar qué locura que vayan a los juicios, pero cuando sucedió esto, yo dije qué locura que vayan a los juicios. Y la razón por la cual iban, y por la cual siguen en muchos casos en distintos países yendo, tiene que ver con un aspecto muy profundo del sistema, que es el narcisismo de los integrantes del sistema. Es decir, los jueces, cuando yo hago este proyecto, jueces de Buenos Aires, se molestan. Una parte importante de los jueces se molestaron porque esto significó, perdón que me meta en otra disciplina, pero era una herida narcisista. Y a mí me ha dicho un juez, un camarista de Buenos Aires, me dijo en ese momento, dijo, yo no estoy de acuerdo con el proyecto. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque nosotros los jueces somos peritos de peritos. Ahí es donde me di cuenta de que es muy fuerte el tema del narcisismo, porque pensar que uno puede ser perito, y yo le contesté, le dije, mira, lo más parecido a Dios que escuché, porque era un concepto tremendo ese. Ahora, parecería que todo el sistema les hace creer a los jueces que son peritos de peritos. Y no ciudadanos comunes que por su formación tienen un rol distinto a otros ciudadanos, nada más, distinto, no es mejor ni nada. Y fíjense que todavía hay estrados en los juzgados. En todo sentido, se los llama directores porque queda feo decir dueños. Pero por supuesto, porque es la creencia íntima, es esa, pero el sistema no dice dueño, dice director. Entonces uno dice, ¿cómo vamos a tener algún día de interdisciplina si el concepto es ese? Y la interdisciplina ni siquiera se estudia las dificultades para que haya interdisciplina, cuando en realidad tienen que ver con la soberbia intelectual de cada una de las disciplinas, no solo del derecho. Por supuesto, en el derecho se ve agrandado, porque precisamente el que decide no es ni un psicólogo ni un médico, no, es un juez. Entonces, eso es lo que a mi entender habría que empezar a discutir de fondo, es decir, el sistema no puede ser reformado. Hoy estamos hablando noviembre de 2022, ya no deberíamos hablar de reforma judicial. Yo creo que tendríamos que hablar de un cambio judicial. Es mi opinión. Hay que discutirlo. Juan Carlos, ¿ya nos escuchan de ahí, del Zoom? ¿Sí? Sí, ya los escuchamos. Ah, Las y los escuchamos. no, está bien. Pero para saber, porque no tengo a quién preguntar. Llamamos a Mónica. Sí, Ella bueno, dice que nos escuchan perfectamente de allá. Bien, sí, buen buenos día. días. Buenos días, Yo los soy escuchamos psicóloga perfectamente. y mi nombre es Natalia. Quería hacer un aporte en realidad y contar una experiencia de una psicóloga de Mendoza que, ¿por qué con esto de, bueno, evaluemos el apto psicológico de quien cubre ese puesto, ¿no? Pero el apto psicológico a veces tiene también sus limitaciones y el alcance, y en ese momento, cuando uno evalúa, es simplemente en ese momento no presenta ningún tipo de trastorno o síndrome o patología. Y en ese momento sí puede ejercerlo. ¿Qué pasa? Que después, con el tiempo, también se tiene que reevaluar, no solamente porque el puesto obviamente tiene muchísimo compromiso, qué tipo de consecuencias o efectos puede causar en esa persona, tomar decisiones, ¿no? Y todo lo que genera el puesto de poder. Entonces pasaba que psicólogas de Mendoza, que atendía y tenía que hacer el apto psicológico ya a un juez, era muy difícil, porque esa persona venía y se presentaba también, ¿no? ¿Vos qué me vas a decir qué es lo que yo tengo que hacer? Y es muy difícil a veces poder evaluar a alguien que ya se cree que es ¿no? La máxima autoridad. Entonces, bueno, es esa por ahí. Yo
decir algo sobre eso, que tiene que ver con, en lo personal, el cambio de visión sobre esto de esos años 90, donde la urgencia, por lo menos la mía personal, la urgencia era pedir, tratar de que los chicos dejaran de ir a los juicios. Esa era la urgencia. Eso era inmediato. Para eso, las limitaciones obvias, porque yo no estaba formado, y elaboré ese proyecto, insisto, tardando 5 años, y lo que puse, literalmente, es que, primero que se le prohibía a los jueces y fiscales y defensores y policías, a todos, interrogar niñas, niños y adolescentes víctimas o posibles víctimas. En segundo lugar, en síntesis, que debía hacerse con entrevista de psicóloga especializada. Hoy yo, por supuesto, agregaría psiquiatra porque es de sentido común, pero yo puse esa palabra, en un ámbito, en una habitación con vidrio espejado o cualquier otro elemento técnico con que se cuente. Eso así lo redacté. Hoy, 25 años después, yo considero que no tiene que ser en cámara Gesell. Un día lo tendríamos que discutir más en extenso. Estoy absolutamente convencido por la experiencia de estos 25 años, donde la justicia ha logrado meter el tribunal adentro de la cámara Gesell. A todos, de las más variadas maneras, porque realmente tienen recursos insólitos. Hay provincias que le ponen un auricular en el oído a la psicóloga para transmitirle la pregunta, cuando el sistema, que por lo menos yo pensé en aquel momento, era que esto era una incumbencia específica del especialista que interactúa. Si no, ¿qué estamos cambiando? Si el juez va a poder preguntar. Entonces, lo que yo creo que incluso al día de hoy, primero dejo planteado ese cambio necesario, que es reemplazar el sistema de cámara Gesell por una entrevista donde la persona que está entrevistando no pueda ser interferida desde afuera. De ninguna manera. Después discutan el informe que hace, o si quieren ver el video, pero no interferir mientras está sucediendo, porque lo más sencillo del mundo es interferir y torcer todo, como ya todos sabemos. Claro. Y lo segundo tiene que ver, ya me olvidé con qué, pero bueno. Hay una pregunta de Zoom que me están pasando mientras se soluciona el tema del audio. Dice, para la sociedad común, el reclamo es de por qué un juez permanece tanto tiempo en el cargo sin hacer una reevaluación tanto de conocimientos académicos, pero fundamentalmente de los aspectos físicos y psicológicos. Primero, que los conocimientos académicos no creo que sean importantes para ser juez. Es mi opinión. No, pero la experiencia indica eso, porque estamos hablando que lo que tiene que decidir un juez es de sentido común. De modo que, por supuesto que, como decía ayer un juez acá de Río Gallegos, si además sabe derecho, mejor. Pero la realidad es que sobre esa pregunta, yo diría que la reevaluación es muy difícil porque ni siquiera fue evaluado. Es decir, si el sistema de ingreso implica concurso de oposiciones antecedentes, hay casos en el Consejo de la Magistratura de Nación donde una persona, hija de juez, queda número 20 y Mauricio Macri la pone arriba de todo y manda el pliego. Por suerte el Senado se dio cuenta en aquel momento y no aprobó, pero estoy contando un caso donde queda 20. Quiere decir entonces que está fallando el sistema como fue diseñado, el sistema de selección. Tendría que hacerse de vuelta con esto que estamos conversando, es decir, primero poniendo en un papel cuáles son las cosas más importantes que nos interesan que tenga la jueza o juez que va a decidir la vida de las personas. Cosa que no se ha hecho. ¿Por qué no se hizo? Y ahí dejo planteado algo que comentábamos anoche, que es Michel Foucault en un programa con Noam Chomsky en Europa en los años 70, conversaban en un programa de televisión sobre poder, justicia, etc. Y en ese momento dice Foucault, dice que todos los sistemas de educación
reproducen modelo de dominación. Esto es en los años 70, a mí me impactó porque realmente es así. Por supuesto, dejando a salvo la universidad pública o privada que de buena fe no haga eso. Pero estamos diciendo, es decir, reproducir modelo de dominación es que la cocina de donde salen los abogados y abogadas que después van a ser juezas y jueces, abrevan del mismo lugar, leen los mismos libros y terminan siendo superiores, se sienten superiores. Esta es la realidad. Y se lo creen. Y en eso no se está trabajando. Porque no hay honestidad como para sentarse a decir acá hace falta una decisión política que nos modifique el sistema de raíz. Lo que hay que nombrar son buenas personas para esos cargos. Y además que tengan cierta preparación jurídica, por supuesto, no estamos diciendo que no. Pero esa necesidad de cambio no está ni siquiera incipiente en la República Argentina, porque todavía se está discutiendo si el presidente de la Corte puede ser o no presidente del Consejo, lo cual es absurdo. Claro que no puede. Pero estamos en una etapa anterior, en una etapa, no sé, en geología, no sé, precámbrica, qué sé yo. Hacemos una pregunta más y ya vamos pasando para los otros expositores. Dice, ¿el Poder Judicial debería ser uno de los poderes del Estado o deberíamos tener un servicio de justicia? No, el Poder Judicial siempre tiene que ser parte del Estado. Incluso yo últimamente cambié de opinión en un tema sobre... Toda mi vida yo estuve a favor del juicio por jurados, hoy no. Hoy estoy absolutamente en contra. He leído fallos que me han destruido. Dejo planteado Flavia Zaganías en Córdoba, que debe ser una de las cosas más horrendas que se haya leído, porque uno cree que no puede leer algo más horrendo. No da para contarlo, pero quiero sí dejar planteado que determinados fallos de jurados populares, en primer lugar, confirman, y esto me acuerdo lo que iba a decir antes, pero está vinculado, confirman que quien está en el rol de juzgar está atravesado exactamente por todos los mitos, prejuicios y estereotipos que todos nosotros tenemos. Entonces, que el Estado teóricamente le haga creer a una persona que él no está atravesado por eso, es enfermo, cuidando el lenguaje, pero la realidad es que la persona, que el ciudadano común, que se lo sienta a juzgar ciudadanos comunes, es un ciudadano que está atravesado por todo eso. Entonces, ya tenemos experiencia de lo que son los ciudadanos odiando, los ciudadanos con prejuicios. Y los jueces también tienen prejuicios, no hay duda. Lo que pasa es que en mi experiencia, en el caso del jurado popular, hay más riesgo de que actúen esos prejuicios. En el caso de los jueces, y eso lo tengo que dejar planteado, lleva 2 minutos, en el caso de los jueces, la enorme diferencia, vieron que yo al principio hablé del sistema de la íntima convicción que está prohibido, porque los jueces tienen que usar la sana crítica racional, y una característica importantísima es que tienen que fundar sus sentencias. En la Argentina un juez no puede decir porque sí, como hizo Moro en Brasil. Tiene que explicar, tiene que dictar una sentencia que diga, mire, para mí es culpable, inocente, etcétera, en cualquier fuero, por tales razones. Y eso va a poder ser revisado. Sigan el razonamiento. El jurado, al no ser abogados y no ser jueces, no utiliza ese sistema. El sistema es de la íntima convicción. Por eso el jurado no explica por qué. Por favor, analícenlo. Un jurado condena 50 años o absuelve a un abusador y no dice por qué. Entonces, lo digo con crudeza, ¿cómo vamos a estar apoyando un sistema en el cual 12 ciudadanos me van a decir a mí, sin explicar por qué liberan o encarcelan a una persona? Es tan sencillo como eso. Después los que defienden el juicio por jurado lo podemos discutir. Pero yo estoy plantando para mí las razones más profundas por las cuales el juicio por jurados es muy riesgoso. Muchísimas gracias. Un gran aplauso acá al compañero. Un placer, un placer. Bueno, vamos a ver si nos podemos conectar ahora sí al Zoom. Y porque tenemos que seguir con los expositores, que los tenemos vía Zoom.